Bien, colocándonos siempre en la presencia de Dios, vamos a continuar con nuestra serie ya en el capítulo 66 y siempre trataré de hacerlo mientras me acuerde y espero que siempre acordarme de darle gracias a Dios por la oportunidad de hacer esta serie, porque para mí mismo es una manera de dialogar con la palabra de Dios, de encontrar enlaces, coherencia, de dejar algo quizás para mi propio hijo, para mi esposa, para mis nietos, para mi familia en general, pero también para el crecimiento de mi propia alma. En este mundo estamos en constante riesgo y por eso pareciera muy recurrente cada vez que me aproxima un tema de la serie, que siempre estamos como advirtiendo algo. Siempre de repente se pudiera predicar de la misericordia de Dios todo el tiempo y decir que Dios es bueno y que Dios te ama y Dios te acepta como eres. Y esos son quizás temas motivacionales. Y está bien, eso es parte de la fe. Pero cuando uno profundiza en la palabra de Dios, me atrevería a decir en mi enorme ignorancia teológica, porque no tengo formación académica en este sentido, que la palabra de Dios, así como es un mensaje de salvación, es una constante advertencia. Es como esa sesión de personas que han pasado por malos caminos y te dicen, mira, no te metas por aquí porque a nosotros nos fue mal. Y esa lectura de la Biblia es importante tenerla presente y no verla como un pasado que ya pasó. Hoy, por ejemplo, vamos a adentrarnos en el segundo libro de los Macabeos. Ya vimos el primer libro, bueno, por supuesto es un libro largo, es un libro que tiene, si me permiten revisarlo acá para darles el número exacto, tiene 16 capítulos, el libro 1 de los Macabeos, y aquí estamos iniciándonos en el segundo libro, pero vamos a partir del capítulo número 4, versículo 7. Como lo dice nuestra imagen que invita pues a esta serie de los miércoles. Y el título de esta parte dice una crisis cultural. Vamos a empezar una vez a ver el tema, vamos a leerlo y después vamos a hacer enlace con una carta que para mí es muy importante, es la carta a los Gálatas, pero básicamente el inicio de esta carta, que yo la usé una vez para un taller, donde yo explicaba en ese taller que aunque podían existir tres religiones o tres credos, había un solo Dios. Y que a razón de esa verdad, no era correcto afirmar, y lo explico con esta lectura del Gálatas que ya vamos a llegar a ella, no era correcto afirmar que el Dios musulmán era igual que el Dios católico o que el Dios judío era igual que el Dios católico. Porque en el caso de los judíos es una revelación quizás incompleta al no reconocer a Cristo, y en el caso del Islam totalmente antagónica, porque reconocen a Cristo pero como un profeta y no como Dios. Entonces cualquier concepto de Dios que no incluya a Cristo no puede ser el mismo Dios cristiano, pero por ahí ya vamos a llegar a eso. Ese no es el tema de hoy. Esta crisis cultural, bueno, recordemos de dónde viene el pueblo judío, ¿no? De ser desterrado, ya lo he dicho en otras oportunidades. Primero el tema de de Nabucodonosor, de los caldeos. Luego vino el tema primero los asirios, luego vino los caldeos, después vinieron los persas, después vinieron los macedonios, que sean los griegos, y posteriormente van avanzando hasta que llega el Imperio Romano. Y justamente en los Macabeos está como esa transición entre lo griego a lo romano. Siempre aclaro, por favor, todo esto que yo digo en esta serie es perfectamente corregible. O sea, decir, mira Luis, te estás equivocando en esto no es así, los tiempos los estás interpretando mal, y yo trataré, pues, con todo el respeto que se merecen las personas que más dominan estos temas, decir, discúlpeme, tiene razón, me equivoqué. Ese es el sentido, crecer juntos como cristianos, no sencillamente disponernos pasivamente a un audio, sino también activarnos en la búsqueda del conocimiento de Dios, que es muy apasionante. Dice el texto que cuando el rey Seleuco dejó la presente vida, es decir, murió, su hijo Antíoco, por sobrenombre Epífanes, le sucedió en el trono. Entonces Jasón, hermano del sumo sacerdote Onías, usurpó su puesto. Después de prometer al rey en una conversación 360 talentos de plata y 80 de otras rentas,
se comprometió además a firmar el pago de otros 150 si le daba facultad para instalar por su cuenta un gimnasio y un centro de promoción cultural de la juventud, para conceder a varios habitantes de Jerusalén los derechos a los ciudadanos antioquenos, sí, es decir, de Antioquia. Ahora bien, con el consentimiento del rey y con el poder de su mano, pronto fue arrastrando a sus compatriotas a las costumbres de los griegos. Y aquí empieza la alerta. Aquí, si Dios utilizara un semáforo, si me permiten la metáfora, aquí el semáforo de verde pasaría a amarillo. Porque esto fue el motivo por el cual, cuando el pueblo hebreo era esclavo del pueblo egipcio, cuando Dios decide sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y yo comparto un concepto que le escuché a Fray Nelson Medina en un taller sobre el tema del éxodo. El éxodo no era porque eran esclavos, o sea, no era esa la esencia, era porque ya se estaban dando pasos a una mezcla, o mezcolanza, no sé si me permiten el término, donde prácticamente lo hebreo iba a quedar anulado y todo lo hebreo se iba a fusionar, disipar y perder con lo egipcio. Ahí cuando Dios saca a su pueblo y lo rescata de algo peor que la esclavitud, que es la muerte de la fe. Y eso es una enseñanza importante, por lo menos que a mí me queda. Algo peor que ser esclavos es no ser esclavo, pero no vivir sin fe o con una fe incorrecta. ¿Qué fue entonces lo que ocurrió? Bueno, empezaron a adoptar las costumbres griegas. Renunció a los privilegios de los reyes, habiendo concedido a los judíos por medio de Juan, padre de Eupólomo, el que hizo la embajada de amistad y alianza de romanos y judíos, y suprimió las instituciones legítimas e introdujo costumbres nuevas contrarias a la ley. Fíjense lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a hablar un lenguaje actualizado. Vamos a aprobar el aborto, matrimonio igualitario, eutanasia, secularismo en las escuelas, nada de educación de la fe, nada de adulterio, ni de eso no es pecado, no importa cómo se llame tu Dios, Dios es uno solo, es una energía, o sea, ese tipo de conceptos, ¿ok? Estamos hablando de que ya había costumbres nuevas. Así pues, muy gustoso fundó un gimnasio bajo la misma fortaleza e indujo a lo mejor de la juventud a educarse al modo griego. El paganismo se propagó por la influencia de Jasón, que tenía más de impío que de sumo sacerdote. Vean ustedes este punto clave, que cuando Cristo, y ya lo vamos a escuchar de San Pablo, cuando Cristo advertía que nosotros no éramos seres de este mundo, que no se podía servir a Dios y al dinero, que no se podía servir a dos amos, que nosotros más que agradar a las personas tenemos que agradar a Dios, que nuestras misiones y sentido de ser están centradas en Dios y no en el hombre, y que cuando te centras en el hombre es para llevar el hombre a Dios y no al hombre al mundo, o sea, no adaptar al hombre al mundo. Esto, porque la iglesia está perdiendo adeptos. La iglesia no está llamada a tener likes, a tener seguidores, a tener me gustas. La iglesia está llamada a ser un banco seguro donde están depositadas las verdades de fe, las verdades que además salvan. Entonces, en esto, fíjense, estamos hablando de un sacerdote judío que ya lo último que le importaba eran los ritos del templo. Ya estaba, miren, no lo tomemos a mal, pero yo ahorita hay un padre que le tengo mucho cariño por las redes, no voy a decir su nombre por respeto, pero él las misas las hacía bien jocosas y agarraba una guitarra y la transmitía por YouTube y tiene un bonito coro. Y ahorita el padre, entonces tú lo ves en Instagram y las fotos todas son del padre, y el padre con un fondo blanco y la estrella, y ya voy a grabar un nuevo LP o un nuevo disco, pero el LP ya no existe, un nuevo disco, y entonces entonces vamos a seguir al padre, vamos con el padre. El padre ahora es el artista. ¿Y dónde está Dios en todo? Ya entonces no ves a Cristo por ninguna parte, solamente ves el clériman, que es la cosita blanca que usan ellos en el cuello, eso se llama clériman, y bueno, porque es sacerdote, pero lo demás es arte, ¿no? Y vamos a meterle música y que los chamos les guste y bailen mi música, y eso es entretenimiento, eso no es evangelización. Y discúlpeme si suena muy radical, pero yo lo digo como lo siento. Eso no es evangelización, eso es entretenimiento. La evangelización tiene un propósito confrontativo, o sea, me centra en lo que yo soy, me lleva a la conversión, por ende a la gracia, me hace persona nueva y por ende garantiza con sufrimiento, con cruz,
con renuncias, con sacrificio, a llegar al cielo. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga, no que tome su guitarra y baile. O sea, entonces ahí hay que tener cuidado con este jugueteo entre lo que le ofrece el mundo y lo que realmente Dios nos pide en la evangelización. Finalmente el texto dice lo siguiente: las costumbres griegas estaban tan de moda que los sacerdotes ya no demostraban interés por el servicio del altar. Despreciaban el santuario y descuidaban los sacrificios. Y en cuanto empezaba el lanzamiento del disco, corrían al estadio para formar parte de las competencias atléticas prohibidas por la ley. No apreciaban en nada los usos de sus padres y tenían por muy superiores los valores de los griegos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es palabra de Dios. Por eso es que este libro de los Macabeos a mí me parece, discúlpeme si lo digo tan, a mí me parece un crimen que este libro no esté en la Biblia protestante. De verdad lo digo de corazón. Porque es un libro que tiene condimentos históricos, sociales, pero además es profundísimo en lo que va enseñando de cómo una sociedad se puede ir degradando por otra que se percibe superior. ¿Cuántos de nuestros familiares contemporáneos a mí o más jóvenes sueñan con irse a Europa, sueñan con irse a Estados Unidos porque ven esas culturas superiores a las nuestras y posiblemente, hablando capitalistamente hablando, sí lo son? Y a mí también me encantaría vivir en un país donde el agua no faltara, donde la luz no faltara, donde tú pudieras tener wifi en cualquier plaza, donde no hubiese delictividad. Y eso sí es superioridad social. Es decir, hay una madurez. O sea, cuando tú superas la delincuencia, o tú tienes países como Holanda que cerraron las cárceles porque ya no tenían a nadie que meter preso, tú dices, wow, ahí hay una superioridad social interesante. Pero eso no es superioridad espiritual. Porque cuando una sociedad se siente tan segura de sí misma, vamos a terminar diciendo lo que creo que decía Kant. Kant decía que ya nosotros no necesitábamos a los curas, ni necesitábamos a la iglesia, porque ya la sociedad había crecido tanto, que ya no necesitaba que le estuvieran diciendo qué hacer. Y por ahí es que viene el comunismo, y por ahí es que viene el socialismo, y por ahí es que viene que ya la iglesia es la enemiga del mundo, y no le paren a la iglesia, que va a estar dando la iglesia de virginidad, de castidad, esas estupideces, y ya estamos en pleno siglo XXI, y por ahí van estos discursos donde lo superior pareciera más fácil que los muchachos sean bien promiscuos y que beban bastante caña. Y además, como uno pasó por esas etapas, ya yo estoy próximo a cumplir 40 años, no me considero un viejo, pero tampoco soy un muchacho, entonces ciertamente uno sabe las estupideces, discúlpeme las palabras, que uno cometía, o por las cosas que de repente uno pudo haberse evitado en la vida, precisamente por seguir instintos, deseos, modas, amistades que en nada me llevaron a Dios. Y todavía hoy hay secuelas de eso en mi vida. Ciertamente uno todavía, cuando uno se da cuenta que uno es pobre en el orar, cuando que uno es pobre en el predicar, que uno es pobre en el activarse a lo pastoral, que lo importante es el trabajo, el ganar bien, o formarme. Ahí tú te das cuenta que todavía hay secuelas de esa cultura de que tú tienes que ser feliz, tú te mereces, tú, y no hay una palabra del otro, no hay una palabra de servicio, no hay una palabra de entrega y sacrificio. Ante esa realidad tan aplastante, es más, este versículo del capítulo, voy a repetir, segundo libro de los Macabeos, capítulo 4, este último versículo que está entre el 13 y el 15, podríamos decir entre el 13 y el 15, por favor no le pierdan la vista, ojalá lo puedan meditar en sus casas. Cuando vamos al libro de los Gálatas, en el libro de los Gálatas, que es la unión que vamos a hacer con esta lectura, San Pablo apóstol, el último de los apóstoles, se dice él, el título en el versículo 6 dice: no hay otro evangelio, o sea, no hay otro mensaje, no hay otra buena nueva, cuidado. Entonces fíjense lo que nos dice San Pablo. Estos son siglos después, bastantes siglos después. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio, es decir, a otro mensaje, a otra buena nueva. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de darle vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. A mí me encanta esta carta de Gálatas, esta parte. Pero además, vean lo que incorpora San Pablo.
Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarnos en forma diferente a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. En la traducción creo que de otra Biblia de Jerusalén o griega es anatema, sea anatema. La anatema es como una herejía, una maldición que se lanza sobre una barbaridad que atenta contra la verdad, ¿no? Entonces, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Yo me imagino a Pablo diciendo esto, escribiendo esto, pero con un lenguaje tajante. Se los digo y se los repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con el anatema. Entonces pregunta Pablo, ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si se trata de agradar a los hombres, ya no serías siervo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto no tiene desperdicio. Por eso insisto en lo que decía hace rato. La fe no es entretenimiento. La fe o la evangelización es conversión, confrontación, sostenibilidad de una verdad. Y los que somos padres sabemos que a los hijos hay que llevarlos por una línea muy delgada, pero muy supervisada, para que no se salgan de un concepto que es necesario tener. Un hijo tiene que tener una claridad de valores. Voy a ponerles un ejemplo tonto, que quizás alguno me escuche y dirá, conche Luis, pero tú con tu radicalidad y con tu ortodoxia. Yo a mi hijo, sin prohibirle nada, ahorita todo el bombardeo que hay estos días es por Halloween. Y él ve monstruos y ve, entonces él me dice, papá, el Halloween. Yo le digo, yo le dije, a mí no me gusta el Halloween. ¿Por qué? Porque Halloween tiene monstruos, porque además son como cosas malas. Entonces él después me empieza a hablar de unos muñequitos de Halloween. Y le digo, ay, hijo, pero tú sabes que a mí no me gusta el Halloween. Entonces él me dice, a mí tampoco. A mí el Halloween me da miedo. Para mí, eso que pareciera una tontería, para mí eso es ganancia. No que le tenga miedo al Halloween, porque yo también le he dicho a él, en esta casa donde vive mamá, papá y tú, en esta casa no hay que tener miedo, porque esta casa la habita Dios. Y donde está Dios no hay espacio para tenerle miedo a nada. O sea, podemos tener miedo, pero lo enfrentamos. Me miedo a otras cosas. Pero que sea espíritus, que sea cosas, no. Porque nosotros estamos ante la presencia de Dios. Somos pecadores, somos imperfectos. Eso yo lo digo yo, eso no se lo digo a mi hijo. Es un lenguaje quizás más profundo. Ya se lo diré en su momento, si Dios me da la vida para hacerlo. Pero lo que sí es claro es que donde habita Dios no hay nada que temer. Pero además, esta lectura, fíjense que es tan profunda que cuando yo daba el taller sobre el Islam surge en el siglo VII, si no me equivoco, en el año 630, es cuando Mahoma estaba en la gruta y escucha un ángel que le dice Corán, Corán quiere decir recita, y él empieza a escribir. El Corán no tiene ninguna cronología, el Corán son versos, que además, como me decía un señor que en estos días me enteré, que Orugo, que falleció, un señor encantador que conocí hace muchos años, justamente que participó en este taller. Él se me acercó y me decía algo que yo no sabía. Me dice, Luis, agarra el Corán y trata de buscar en un versículo, una letra, una palabra que empiece o que te contenga la palabra amor, que no lo vas a conseguir. El Corán en ninguna parte aparece la palabra amor. Cuando él me dijo eso, yo una vez busqué el Corán en la Biblia, el buscador que es rápido que tiene el internet, y efectivamente colocas amor y no aparece por ninguna parte. Y me llama la atención porque Juan nos enseña en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. Entonces, pero además, vean lo que dice Pablo 6 o 7 siglos antes de Mahoma. Pablo dirá, aunque un ángel se aparezca con un evangelio distinto, fuera con él. ¡Wow! Y después, ¿cuál es la historia del Corán? Que el ángel Gabriel se le apareció a Mahoma y le dio el Corán, le recitó todas estas verdades de fe. Entonces, vean lo blindada que está nuestra fe, que es para tener claridad de que hay cosas que no podemos negociar, que no hay modas que envidiar. En el mundo no hay absolutamente nada que envidiar. En el mundo lo básico que todo país debería tener, obviamente, si le queremos meter algo más reciente, es el internet. Pero un país, básicamente, lo que debería tener todos los países del mundo es sistemas de salud que funcionen, sistemas educativos que funcionen, garantías laborales, como decía el Papa Francisco en estos días, que siempre lo quieren meter con el comunismo, pero es que yo lo entiendo. Él decía, oye, si reducimos las jornadas de trabajo y le damos trabajo a los que están sin trabajar, porque además explotamos con sobrecarga de horaria a las personas que trabajan. Y hay una gran cantidad que quiere trabajar y no consigue trabajo.
estandarizamos los salarios, pero además garantizamos que las personas con sus salarios tengan inflaciones controladas. O sea, eso es pecado, ¿no? Esa es la verdadera realidad que uno puede aspirar para este mundo, que la gente tenga dignidad de vida. Que que los muchachos estén tan centrados en trabajar, en prepararse, que no haya espacio para el ocio. Todo el mundo habla del aborto como una solución a los embarazos no deseados, pero en realidad yo creo que la mejor solución es lo que decía San Benito, que lo hablábamos en la serie del lunes, Graduados en Cristo, cuando le decía ora y trabaja, o sea, ora y labora. O sea, Benito decía que donde la persona dejaba de trabajar entraba al ocio, donde entraba al ocio entra el pecado. Muchachos que tienen demasiados espacios de ocio para ver pornografía, para la masturbación, para la sexualidad, están solos en casa, ya nadie los educa en sus hogares. Entonces, hay muchos contextos que te llevan a pensar que efectivamente el enfoque no está en la moda ni en adaptarnos a culturas diferentes a las nuestras. O sea, no importa no importa si en México le llaman Guadalupe y en Venezuela le llaman Coromoto, es que es la Virgen María. Entonces ese empeño también a veces exacerbado de querer anclar a María con no, como que además los niños se confunden, se los digo con propiedad, querer anclar a María con nombres según regiones y pareciera que hay 800 vírgenes en todo el mundo, y entonces que es la misma Virgen María, que más que estar deseando que le estén dando nombres distintos, es que está trayendo un mismo mensaje: acérquense a mi hijo, aléjense del pecado, conviértanse. Entonces todo lo convertimos en moda. O sea, si Cristo viniera ahorita, le sacamos una cuenta a Twitter, ya tuviera 800.000 cuentas falsas, y la cuenta oficial hubieran franelas como hicieron con los hippies en los años 60, cuando los hippies, la forma más inteligente que tuvo el gobierno de Estados Unidos de ridiculizar el movimiento hippie, que era un movimiento del amor y no la guerra, fue que todos los implementos que ellos usaron los colocaron como parte de una moda, y entonces perdieron credibilidad, era como un disfraz. O sea, yo estoy vestido de hippie. Y eso es lo que hemos hecho. O sea, Cristo supo cuándo venir. Y hoy por hoy vemos cómo los peligros que tenía el pueblo hebreo con los griegos, y cómo sacerdotes en ese momento se preocuparon más por hacer las misas distintas, o lo diríamos a nuestro lenguaje de hoy: vamos a hacer las misas distintas, vamos a poner un reggaetón, una danza, globitos en el altar, no importa si el misal no lo decimos hoy, no importa si confesamos o no, vamos a divertirnos acá porque esto es un centro de motivación, y vamos maltratando horriblemente la liturgia, así como los grupos de seglares que canten misa empiezan a meter canciones que no tienen nada que ver con Cristo, sino que, bueno, empiezan esta es la canción que compuso Shakira, pero vamos a cambiar un poquito de estas 3 partes de la letra porque es la que está de moda, porque la gente se ría. Y los TikTok y todas esas cosas. Entonces, es un espacio para la reflexión. Yo creo que de repente en Abrazando Nuestra Fe tenemos un lema de fundación que dice: decididos a cambiar el mundo porque cada cabeza es un mundo. Es decir, que cada vez que se logra tocar el corazón de un ser humano y por lo menos lograr una visión distinta, caminar juntos en esa visión distinta, de que no tenemos que agradar al mundo sino a Dios, yo siento que estamos avanzando en el crecimiento de la fe, de la santidad. No le tengamos miedo al deseo de ser santo. Yo quiero ser santo, pero no estar en altares. No se trata de eso, no estar reconocido por el mundo. Se trata de que es el requisito, ya lo he dicho en otras oportunidades, para estar en el cielo, la ciudadanía del cielo. Cuando te dan la ciudadanía, así como muchas personas luchan porque le den la nacionalidad europea, porque su tatarabuelo era italiano, español, portugués, o quieren la visa americana, la visa de residente, para entrar en el cielo tenemos que luchar, trabajar y ganarnos con sudor y con lágrimas y con mucha fe el deseo de ser santos. Si no queremos ser santos, bueno, disfrutemos la vida lo más que se pueda, porque quizás es lo único de alegría que vamos a conocer, y tristemente vamos a ver una eternidad, como muchas personas la ven, que desperdiciaron sus vidas teniendo todo, como decía Cristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo, si pierde su alma? Es que en la palabra de Dios no hay desperdicios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.